buenas tardes, no, días todavía. La gloria más grande del ser humano. Bueno, vamos a hablar de ello y antes de hablar de ello, quiero decirte una gloria también, no la más grande, pero sí, una de las glorias del ser humano, es el congregarse. Hay tres excepciones por las cuales podemos no congregarnos ahora en marzo, el 6 y el 27 de marzo, que te recuerdo en la transmisión también en ese momento, en ese lugar. Y hay tres excepciones por las cuales es válido, eh, a veces necesario, no congregarse físicamente hablando. La primera es por persecución. Cuando no se puede, no se puede y no se puede. Sin embargo, hay personas que aún luchan por encima de sus vidas por congregarse. Algunos luchan contra la cama o la pancita en el almuerzo, pero otros luchan con su vida para congregarse físicamente en otros países. Entonces la primera es la persecución. La segunda razón por la cual no congregarse es cuando alguien tiene que trabajar en domingo. Ahora son los tiempos diferentes. Antes, cuando yo era niño, pues la Ciudad de México en domingo en la mañana era un desierto, porque las tiendas no abrían, nada abría los domingos, era un día de descanso y era un día de descanso normal. Y empezó el desorden cuando las tienditas de la esquina empezaron a abrir los domingos, pues para gastarse los niños que nos daban domingo, es decir, dinero para ir a comprar golosinas. Y los únicos que abrían eran las tienditas y los del periódico, porque ese no había forma pues que no hubiera periódico los domingos, no había nada de esto que ahora hay. Entonces, por trabajo, ¿ok? Y la tercera razón que está por encima, como para no congregarse, es por la salud. Evidentemente dice que si alguno está enfermo, ore y los ancianos orarán por él, o en este caso muchas veces es ir a la casa del enfermo, orar. Los tiempos también cambian ahora, cuando es todo un trámite entrar a un hospital, y con justa razón me imagino, para orar por un enfermo. He ido a orar por enfermos y ha sido un verdadero esfuerzo de la familia por los trámites para entrar, aún en hospitales privados según la enfermedad. También hay restricciones, pero entonces es la salud para no congregarse, que es la razón principal por la cual nosotros hemos dejado de congregarnos, que es el cuidar nuestra salud. Entonces son nuestras tres razones. Las repito: la persecución, el trabajo o la salud, el que impida la salud ir. De ahí en fuera, no es agradable a Dios que la prioridad tuya sea otra. ¿Sí me explico? Que no sean estas tres. Te lo digo como una exhortación, no como un regaño. Porque pues para regañar están las mamás, mi mamá ya está con el Señor, entonces pues no te voy a regañar, nada por el estilo. Pero hay una regla que dice que si tú no te congregas por algo diferente a estas dos cosas, teniendo la libertad de hacerlo ahora y las posibilidades de hacerlo, y solamente 2 domingos de 4, pues te pediría que pusieras las prioridades conforme a Dios. Amén. Bueno, ahora vamos a hablar de ahora la gloria, pero la gloria más grande del ser humano, y estoy hablando del ser humano en general, ¿ok? Estoy hablando no solo de los cristianos, estoy hablando de todos los seres humanos. La gloria más grande del ser humano es incluso mayor que la que tuvo Adán y Eva antes de caer. Recordamos que en Edén Dios estaba y visitaba el huerto del Edén cuando estaban Adán y Eva trabajando en él. Dios se paseaba por su creación, por el huerto del Edén. No sabemos de qué forma, era un mundo híbrido, como
nuestras reuniones entre espiritual y material, no había una separación del mundo espiritual y material. ¿Por qué? Porque era en perfecta santidad y sin pecado. Lo que dividió el mundo en espiritual y en material fue el pecado, precisamente. Y esa era una gloria, esa era una primera gloria que tuvo Adán y Eva, que era la presencia y la visita de Dios en su entorno, en su entorno. Pero ahora te voy a decir cuál es la gloria más grande del ser humano. Y vamos a ver Colosenses 1 del 26 al 29. Colosenses 1 del 26 al 29. Y dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, a todo humano. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de la cual actúa poderosamente en mí. ¿Ok? La esperanza de gloria, este misterio revelado fue la gloria más grande que un ser humano puede tener y que es Cristo en vosotros. Y aquí es muy importante el tono con el que se habla porque es en vosotros. Y esto dicho por un judío, pues se trataba de una obra de Dios muy grande. Porque a veces los gentiles han malbaratado este concepto. Lo han puesto en un segundo término, o si en un tercer término, o es más, ni siquiera se considera en su vida diaria de muchas personas no judías y que ya son creyentes y nacidas de nuevo y que no depende de ellos el que Cristo habite en ellos. Cristo habita en ellos, pero no es algo que sea parte de su revelación, de su crecimiento personal, no es parte de su ser, de su vivencia. Es un concepto bonito, muy espiritual, rebasa lo espiritual en muchos sentidos, pero no es parte de la vida diaria. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, es un misterio que fue revelado a quienes Dios ha querido dar a conocer. Y entre los nacidos de nuevo es lo que ha querido dar a conocer, que es Cristo en ellos. Y digo que un judío acostumbrado como Pablo, al haber visto el lugar santísimo, vivido cerca del lugar santísimo, siendo judío, israelita, mejor dicho, porque era de la tribu de Benjamín, pues es algo muy fuerte. Y Pablo tenía pleno entendimiento de lo que estaba diciendo, al decir, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Se necesitó una obra de Dios gloriosa en Pablo para que pudiera ser enviado siendo judío, siendo israelita, a los gentiles, a los judíos, y no nada más a cualquier gentil, ¿eh? Estoy hablando de los griegos y de los romanos. Estoy hablando de, pues, personas que así muy espirituales, buscadores de Dios, ¿no? Los griegos buscaban sabiduría y los romanos buscaban poder. Eh, los griegos buscaban una verdad a nivel general, una estética, una belleza, una perfección. Los romanos buscaban extensión, poder, dinero y placer. No era a cualquier gentil, eran a ellos principalmente, eran a los asiáticos, a los del Asia meridional, a los de Asia, lo que hoy viene siendo Turquía,
una influencia asiática muy fuerte, de Medio Oriente. Era, eran gentiles muy diferentes, muy juntos. Los de Asia, los griegos y los del Imperio Romano eran muy diferentes. Y a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, que es Cristo en ellos, en vosotros, la esperanza de gloria. Y fíjate que al no ser considerado por los nacidos de nuevo, este aspecto, realmente es algo que nosotros, es nuestra obligación como ministros de Dios, el dejar que el poder de Dios actúe en nosotros para anunciarlo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios actúa en nosotros. Entonces, los que servimos tenemos esta garantía por parte de Dios, que aún en mis errores eh, técnicos o lo que sea, nuestros errores y todo, pero finalmente es pasajero, no me estoy disculpando, pero es pasajero y la verdad, pues si alguien pone en ellos sus ojos, pues bueno, espero que lo deje de hacer, pero lo importante es el poder de Dios a través de nosotros para servirles, para confirmar este misterio, la gloria más grande que tenemos los nacidos de nuevo, que es Cristo en nosotros. Entonces, de nuestro lado, pues está la promesa. Pero ¿qué pasa con nosotros que recibimos de otros hermanos? Eh, porque hasta dónde llega nuestra responsabilidad. Fíjate que nuestra responsabilidad llega muchísimo más allá de no nada más, y quiero que me escuches bien, no nada más ser más espirituales, porque efectivamente se es más espiritual dejando de obedecer a los deseos de la carne. Cuando tú dejas de obedecer a los deseos de la carne, paulatinamente, efectivamente te haces más espiritual. Efectivamente hay la posibilidad de que empieces a dar fruto. Efectivamente, al no obedecer a los deseos de la carne que están en nosotros, efectivamente va creciendo la espiritualidad. Pero no se queda ahí. Hay más. Hay más y quiero que eh, hagamos un ejercicio interesante ahí mismo en Colosenses 1, del versículo, fíjate bien lo que voy a decir, del 14 al 9, no del 9 al 14. Vamos a verlo del 14 al 9 como subiendo una escalerita, ¿sí? Una escalerita de gracia. No es que estemos leyendo la Biblia al revés, es decir, ay, allí en Renuevo leen la Biblia al revés como los discos de antes, que los ponían al revés el de Juan Gabriel y se oía, no es moda, no es una, pues porque se me ocurrió, no es una ocurrencia, es que quiero ilustrar a detalle que no nada más es una cuestión de no nada más ser más espiritual, no obedeciendo a las obras de la carne, lo cual ya es glorioso por la obra del Espíritu Santo, sino que hay más de esto, hay más de esto, y esto es muchísimo más maravilloso por una razón, porque cuando nosotros empezamos a dar este paso maravilloso de dejar de obedecer a la carne, y que no te salga lo Toña Machetes o no te salga lo Pancho Villa, eh, ya es maravilloso. Pero esta escalerita que va del 14 al 9, que va subiendo, es hermosa. Vamos a ver el primero. El primer
pues no sé cómo se llaman las escaleras, así el primer palito o travesaño en el que subes. Y vamos a ver el versículo 14. Y el versículo 14 dice de la siguiente forma. Ay, espera. Versículo 14, acuérdate que vamos de abajo para arriba. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sabes? El primer peldaño para empezar a disfrutar la conciencia de la gloria más grande del ser humano, ya la tenemos, que es Cristo en nosotros. Ok, pero acuérdate que esto es para ver cómo la podemos disfrutar y repartir y tener para dar. No nada más para ti, sino para los que están a tu alrededor. Y es el saberte perdonado, disfrutar lo perdonado y ser un perdonador, eh, un perdonador por naturaleza. O sea que parte de la obra de ser más espiritual, de dejar de ser carnal, te lleva a esta escalera de gracia a ser un perdonador. Hay una canción de Yo quiero ser un adorador. ¡Wow! Vamos a cambiarla. Yo quiero ser un perdonador. ¡Wow! Un perdonador por naturaleza. Antes de ser un adorador y cantar y que te emocionen las canciones y ahora, pues sí, padre y todo. Un perdonador. Saberte perdonado y saber no perder el valor de la sangre de Cristo. O sea, ser perdonador, pero es porque tenemos redención por su sangre. Entonces, ser perdonador, porque Cristo derramó su sangre para ser redimidos y ser perdonados, el meditar en esto, en medio de la turbulencia, de la chamba, del trabajo, de la pandemia, de la anemia y de la crisantemia y todo lo que termine en emia, está esto. No perder el valor de la sangre de Cristo. Que eso nos hizo ser perdonados y por lo tanto saber perdonar. Vamos entonces al versículo mismo 14, perdón, y ya hice énfasis en ello, en la redención acerca de la importancia, pues sí, de saber que si somos perdonados, pues debemos de ser perdonadores. Ahora vamos al versículo 13. El primer escalón, la sangre de Cristo, el perdón. El segundo escaloncito fue el ser redimido y por lo tanto valorar la sangre de Cristo. Y el tercero, en el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, algo que ayuda muchísimo a cobrar conciencia de esta gloria de ser Cristo en mí es que efectivamente Cristo ya venció a Satanás. Pero el problema es que no lo disfrutamos y se insiste en dame un grito de guerra y vamos a pelear y conquistando reinos y naciones para derribar a las potestades. Sí, 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 ok, sale. Quien quiera sentirse guerrero porque en su vida anterior era pandillero y ahora quiere seguir peleando, aunque sea contra demonios, allá él. Pero el asunto es que eso lo de la guerra espiritual le viene de maravilla a los bravucones antes de Cristo. ¿Qué me ves? ¿Qué? No, y ahora te reprendo, Satanás. Que les vino, pero de maravas, a los bravucones de antes, violentos, que soñaban con ser Mel Gibson ahí en Corazón Valiente, pero les tocó ser cristianos. Caray.
Soñaban con ser gladiador ahí, ya sabes, ¿no? Pero les tocó ser pastores. Caray, hombre. Bueno, dice, y trasladados al reino de su amado Hijo. O sea, ya sufrimos un cambio de reino de las tinieblas al reino de Cristo, porque Cristo habita en nosotros. Es decir, no es salir de Guatemala y meterte a Guatepeor. Es decir, tengo broncas acá y aparte tengo la presión de Satanás. Y aparte lo tengo que reprender. Y aparte tengo que hacer esto. No estoy diciendo que te olvides porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda buscando, pero no significa que se va a devorar a quien se encuentre. Anda buscando a quien despistado de devorar. Eso fue añadidura mía. Ya ves que algunos autores de libros cristianos ponen entre paréntesis añadidura del autor. Bueno, es añadidura mía. No es que anda alterando la palabra de Dios y ay, mueven la palabra de Dios. No, no, no. O sea, el león rugiente anda buscando a un despistado al cual devorar, es decir, al cual hacer pedazos su mente con todas las cargas que Satanás puede meter en la mente humana de temor, de angustia, de odio, puras estas mini obras de teatro, parodias, como lo explicábamos, la pastora hace poco compartió de ello, de las parodias de Satanás que te hace creer una cosa y de repente te volteó a ver el jefe y ya te haces con la llamada de recursos humanos. Es que me volteó a ver feo, mano. Sí, ahora sí, ya. Me volteó a ver feo el jefe y ahora sí, toda una imaginación, una parodia y te volteó a ver porque estabas comiéndote una torta con cebolla y olía horrible y te volteó a ver feo porque estás comiendo una torta de un tamal de cebolla como ahí en algunos ayeres alguien comió en la congregación, unos tortas de tamal con cebolla y chile, bueno, olía horrible, pues sí, le tuvimos que decir, oye, o sea, te queremos mucho, somos cristianos, somos bien lindos, pero no andes comiendo guajolotas aquí porque huele mucho a cebolla, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tercer escaloncito. Date cuenta que estás en otro reino, en el reino de Cristo, en donde hay un rey, y si hay un rey, ejerce su reinado ahora espiritual y posteriormente estamos aprendiendo escatología, será un reinado en esta tierra durante 1000 años con los judíos, nosotros ya vamos a estar arriba, casados con Cristo, pero en ese reino espiritual Cristo tiene la autoridad de rey, porque hoy está sentado a la diestra del Padre, esperando a que ponga el Padre a sus enemigos por estrado de sus pies, es decir, la conclusión final de Satanás que será arrojado al lago de fuego, como lo vamos a estudiar en las clases de escatología, que por cierto ya superé con la ayuda aquí de mis queridas hermanas, esposa, hija, ya superé los temas técnicos. Ahí vamos, primero Dios. Bueno, entonces, ¿en qué me quedé? Es que no tengo público para que me diga, pues que ya es tarde. No, ¿en qué me quedé? Ah, el siguiente, no, escalón. Que ya estamos en otro reino. Ok, bueno. Reino ejercido por Cristo mismo. Pero no nada más eso, sino que en este versículo 13, haber sido trasladado significa que fuimos libertados. Fuimos hechos libres. Por eso Satanás se agarra a los despistados y carnales. ¿Por qué? Porque el creyente mismo, con su carne, ha permitido que dé pasitos atrás en cuanto a espiritualidad. Mira, este asunto no es de salvación, pierdes o ganas salvación. Este asunto es de espiritualidad. Ganas o pierdes espiritualidad. Entre más carne, menos espiritualidad y por lo tanto más presencia del
enemigo en tu vida, en el sentido de pensamientos. No te va a aparecer ningún fantasma, no te va a aparecer nada. Si buscas cosas sobrenaturales, al que busca encuentra. Ráscale tantito Satanás y su hueste son como el rascahuele. No sé si te acuerdas del rascahuele, que le rascabas así y olías. A mí me hacen así de chiquita. ¿Te acuerdas del rascahuele? Bueno, los de mi generación, bueno, también la siguiente del rascahuele. Así es Satanás. Le rascas y huele. Pero huele tu carne. Y entonces entra así como... No, ahí había una caricatura que había un perro que olía comida y se iba así, flotando, oliendo así el aroma por su nariz, iba el perro así. ¿Oye? Así huelen los demonios tu carne. Así. Y es aroma fragante así. Ah, ya me agarré este despistado. Oye, pero es fulano, fulana de tal que testimonio. Me vale. Ahí van. Entonces, entre más carne, menos espiritualidad. Entre más espiritualidad, menos carne. Y entonces es necesario que aproveches esa libertad de escoger ser más espiritual y menos carnal, aunque tengas harta chamba. ¿Sí? Es una decisión. El desear con todo tu corazón ser más espiritual y menos carnal. ¿Por qué? Porque en este escaloncito fuimos liberados, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. No sé cómo explicarte más qué significa librado de la potestad de las tinieblas. Si necesitas en inglés, mi hija da clases en inglés, te lo puede decir en inglés cómo se diría, pero antes había náhuatl, mi crianza en Milpalta, pero, no me acuerdo cómo se dice, pero nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ya está hecho, ya te libró y ya te trasladó al reino de Jesucristo, de su amado Hijo. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Versículo 12. Nos ha hecho participantes de su herencia. Hace poco hubo un video por ahí que en un velorio se empezaron a agarrar a golpes por un terreno. O sea, no, o sea, fue algo increíble, o sea, ni siquiera se esperaron al entierro, digo, en el velorio ya andaban peleándose por el terreno, pero no creas que una pelea así como Mario Alberto Jesús Adolfo contra eh, Cristian Augusto Heriberto de la comedia del Canal 2, así diciéndose cosas, no, a golpes y con palabras altisonantes. Bueno, hasta empujaron un poquito el ataúd ahí de la golpiza que se estaban dando. ¿Por qué? Porque no los hizo participantes de la herencia, o al menos no quedó claro, y pues a pelear, ¿no? El terreno y pues bueno, o sea, luego recordamos al muerto que era muy buena gente, pero ese terreno es mío, y bueno, pues así pasó. Dice, con gozo dando, versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora, quiero recalcar otra cosa. Esta es cuestión de creerlo, ¿eh? Porque nada de lo que te estoy diciendo, desde la escalera 14 al 13 al 12, significa esfuerzo tuyo, más que la decisión de querer ser más espiritual. Significa que lo creas y decidas creerlo y decidas ser más espiritual, viviéndolo, que es la gloria más grande del ser humano, que es ser Cristo en nosotros, es que nos hizo aptos. O sea, ya nos hizo aptos. Ya estás en el testamento. Y no nada más en el testamento, porque hay personas que reciben una herencia y no son aptas para recibir esa herencia y la malgastan.
la desperdician, heredan algo y lo echan a perder, heredan algo y no lo valoran, es decir, no estaban aptos para recibir esa herencia. ¿Ok? Tú y yo, como nacidos de nuevo, el Señor ya nos hizo aptos. La palabra de Dios no miente, pero hay que saberla leer con ganas de creerla. De nada sirve leer diario la Biblia por leerla. Qué bueno que estamos siguiendo nuestro plan anual de lectura, el mío ya es cuatrimestral. Qué bueno, pero ¿de qué sirve leerlo si ni le entendemos, ni lo creemos, lo aceptamos, pero no lo creemos porque si lo creyéramos viviríamos eso? Tú vives lo que crees, no lo que aceptas, ¿ok? Y ese es un principio. Tú vives lo que crees, no lo que aceptas, ¿ok? Yo puedo creer o no que es una amenaza algo. Puedo aceptar que es una amenaza, pero yo no creo que me pase a mí. Yo no creo que me pase a mí. Entonces, pues ahí vas, ¿no? A 210 kilómetros por hora en la carretera a Cuernavaca en una moto, 230 kilómetros por hora, que no fueron aptos y pasan desgracias terribles porque no fueron aptos para eso pues, que de por sí es un riesgo y no fueron aptos y murieron o se accidentaron o incluso mataron a otras personas en tragedias terribles porque aceptaban que era un riesgo, pero no creyeron que le iban a pasar a ellos. Se creyeron aptos para andar a 230, 240 kilómetros por hora en una moto, con un casquito y unas rodilleritas y unas cositas aquí en los codos, y ya creen que con eso no se iban a destrozar sus cuerpos. Sí, pasó. Entonces, cuando tú crees que ya eres apto, ¿para qué? Para participar de esa herencia. ¿Y cuál es esa herencia? Cristo vive en mí. Esa es toda la herencia. ¿Qué más quieres de herencia? Estamos estudiando escatología y terminaremos de recibir nuestra herencia. Una fusión espiritual entre Cristo y nosotros de nuestro espíritu y luego nuestro cuerpo resucitado y glorificado, y viene esa gloria que es un misterio que por más que me esfuerce yo o alguien explicártelo con palabras, esta mente humana no lo va a entender, puede aceptarla, lo cree, pero todavía no pasa. Entonces, eres apto para participar de esa herencia, pero aquí viene la cláusula pequeña. La herencia de los santos. Ok, hazme favor de subrayar en luz. Por eso hoy cantaba en tu luz, no en tu luz Francia, sino en tu luz vemos la luz. Puedes conocer tu luz Francia a través de Google Earth. Mi esposa y yo nos vamos de vacaciones todos los lunes. Estamos conociendo todas las ciudades de Europa con Google Earth, por supuesto. Earth, ay, perdón, maestra de inglés. ¿Google qué? Earth. Oh, bueno, eh, tu luz. En tu luz vemos la luz y dice la herencia de los santos en luz. ¿Habrá santos en tinieblas? Sí, carnalotes. ¿Sí? No en las tinieblas de las profundidades de Satanás, pero sí en tinieblas porque su ojo no es bueno. Su ojo no es bueno, y si tu ojo son tinieblas, ¿cómo será más todo tu cuerpo? A eso se refería a Jesús. No nada más estamos diciendo que tu ojo, que es para ver tele o una computadora, lo que estamos viendo las cosas como las percibes
y que pasan por tus ojos, como lo percibes. Si no tienes esto, no tienes la luz de Cristo, aunque seas nacido de nuevo, y no lo entiendes. No está, no hay luz. Y cuando no estás en luz, te vuelves torpe, estando a oscuras. Salvo que ya seas un maestro, como seguramente lo eres, de levantarte a oscuras al baño en la noche, es porque ya está dominado el terreno, ya lo sabes. Pero en un terreno desconocido que se llama vida, o sea, no vida de mi esposa, sino vida de la vida diaria, y estar a oscuras y no conoces el terreno, eres torpe y te vas lastimando y lastimando y lastimando y lastimando. Los hombres y mujeres tienen la especialidad de cometer error tras error, decisión mala tras decisión mala, equivocación tras equivocación. Compran equivocadamente, gastan equivocadamente, se comprometen equivocadamente, toman decisiones equivocadamente, enseñan equivocadamente, educan equivocadamente y peor aún, se relacionan con Dios equivocadamente. Y sabes, esto es extraordinariamente trágico a los ojos de cualquier pastor responsable, la impotencia que uno siente a veces como pastor, y eres pastor santo, y que no puedes hacer nada. O sea, no te puedes agarrar a chanclazos, como yo a mis hijos, bueno, ya no, pero no te puedes agarrar a chanclazos a la persona cuya responsabilidad el Señor te ha puesto para pastorear, error tras error, error tras error. De 10 consejerías, una es para edificación. De las otras 9 son de errores, de ofensas, de pecado recibido o pecado realizado. Yo digo una de 10 porque es mi experiencia, pero pues igual habrá gente pues muy espiritual, pastores, que de 10 consejerías 9 son pues de edificación para enseñarles a envolver versículos en papel de dulce y de aventárselas al Señor y les cae un avión o cosas así, pero en mi experiencia no es así. No es queja, ni regaño, no, yo ya estoy, mira, ya estoy en los, estoy a 2 años de obtener mi credencial. Ah, no es cierto. Estoy a 2 años de cumplir 60 años, ya estoy grande, o sea, ya, para andar persiguiendo ototois, significa cabritos, o sea, niños, ototoi, o sea, ya no, de veras. Ototoi en hebreo significa cabrito. Ototoi, no, no es cierto. No sé, Ototoi es un chiste local, pero Ototoi, de veras, ya no, ya. Error tras error, golpe a golpe, metida de pata, metida de pata. Bueno, aptos. Vamos al 11, versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea, amplitud de carácter, paciencia y longanimidad con un virtuosismo y fortaleza. Fortalecidos con todo poder, para toda paciencia
y longanimidad. Te lo voy a leer, voy a hacer una excepción. Voy a leerte esto en el Nueva Traducción Viviente, el versículo 11. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Ahí mezclo un poco el versículo anterior pero está bien traducido. Pero quiero hablar de fortalecidos con el poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Constancia y paciencia. Para toda la paciencia y longanimidad. Constancia y paciencia. ¿Por qué? Porque este camino en el Señor, si no tenemos paciencia y constancia, sabes que yo reconozco que hay muchas veces que es inevitable que vengan los tropiezos, pero ay del mundo por sus tropiezos, dice Jesús, porque es imposible que no los haya. Mira, Jesús mismo diciendo, no es posible que no haya tropiezos, pero hay del mundo por sus tropiezos. Sí, hay tropiezos y hay del mundo por sus tropiezos, y conste que le está echando la culpa al mundo, porque es cierto. Pero esta cuestión es tan importante, es tan necesaria que la entendamos, es tan vital que seamos fortalecidos con ese poder y con la potencia de su gloria, de la gloria de su poder, ser fortalecidos con aptos y participar de esa herencia y permanecer. Y es algo que no tenemos excusa cuando decimos, es que no puedo dejar de pecar. Es que no puedo es que no puedo, es que mira, no, es que no tengo las fuerzas, es que me sigue ganando lo carnal, iracundo, vengativo, posesivo, instructivo, malivo y todo lo que termine en ivo, también es eso. ¿Sabes? Es muy importante que sepas que hay una fuente de poder inagotable. ¿Te acuerdas del conejito que salía en el comercial de pilas Duracell? Que no paraba. Una fuente inagotable de poder. Sí, es eso. Así. No, no. ¿Por qué el cristiano no tiene poder? ¿Por ignorante, por carnal o porque no lo es? Y es cuando nosotros empezamos a cuestionarnos. ¿Por carnal? ¿Por inconstante? ¿O porque ni siquiera lo es? Si es cuestión de poder de Dios para vivir como Dios quiere, ahí está la garantía. Ahora viene la pregunta, ¿quieres? ¿De verdad quieres? No te estoy diciendo que si puedes, no te estoy diciendo que si puedes. Ahí está el poder, no es nuestro, es de Dios. ¿Puedes? No es ¿quieres? Sí es. ¿Quieres de poder de Dios para qué? Para tomar esta nación para Cristo. No, hombre, ya con los de 1 trillón para Cristo tienes, ya esos olvídalos. No, todas esas cosas, no. Cantar alabanzas en el metro, no, eso ya no. Eso yo lo hice en mis tiempos, estoy hablando de hace 30 y tantos años que sí te volteaban a ver, ay, mira estos muchachos de la estudiantina de la iglesia. No, señora, no somos de la iglesia, no somos de la estudiantina de la iglesia, somos cristianos. Y había una respuesta, estoy hablando de hace 35 años. Pero ahora está más choteado que eso, o sea, de entrada le estorbas a los que venden CDs en los metros, que venden USBs en los metros, no se te quedan viendo así a los que están cantando porque traen su bocinita y, o sea, no estoy hablando de ese intento de poder.
poder para ser santos, aptos, limpios, pacientes, puros, fuertes, con o sin enfermedad, no lo sé. Si el Señor lo permite, pues lo permite. Pero aún para eso, por eso contaba, en fe soy sano y no daré gloria a nadie más. Y no es que una confesión positiva porque te estoy leyendo basado en qué puedo decirlo. Soy sano en el nombre de Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad y a Él es el poder y todo. Y si el Señor dictamina otra cosa en cuanto a alguna enfermedad, ya Dios en su providencia. Pero lo que está escrito está escrito. Y dice, fortalecidos con todo poder. Y es algo que de verdad nosotros debemos de aprovechar. Ahora vamos al versículo 10. Dando fruto en toda buena obra. ¿Por qué? Porque dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjate que este versículo es un versículo de garantías para ti y para mí de agradar a Dios. A veces, cuando no estamos muy crecidos, eh, espiritualmente hablando, pues sí, la verdad es de que no nos sentimos pues muy aptos. Y qué bueno que mantengamos esa actitud de humildad cuando es humildad. Pero cuando es una cuestión de incompetencia en lo espiritual, porque hay incompetencia espiritual, hay inhabilidad espiritual, y es porque es esto, porque no sabemos que para andar como es digno del Señor, no hemos escalado a esto por el poder, por la paciencia, por la longanimidad, por ser aptos, por ser libres y por ser perdonados, que son todos los escaloncitos hacia abajo, que es eh, digno del Señor como agradándole en todo. Pero tú dirás, es que agradarle en todo cuando estoy cerrando un trato, pues está difícil. No, si el asunto para Dios no es que cierres o no el trato, el asunto para Dios es tu corazón. ¿Sí me explico? Para Dios todos los resultados de todo ya están predispuestos. Desde antes de la fundación del mundo por todo lo que es la providencia y la doctrina de la providencia. Los resultados ya están prescritos por Dios, predestinados por Dios. Los resultados ya están predestinados. Tú ya estás predestinado también. Entonces, ¿qué es lo importante para andar como es digno del Señor al cerrar un trato para una venta que es difícil, pero pues que entonces, ¿cómo le hago para andar como es digno del Señor, agradándole al Señor porque a mí me exigen vender algo? ¿Cómo le hago? No, el asunto no es el cerrar el trato o no, el asunto es tu corazón. ¿Quieres ser más espiritual o no? Mira, se ayudó al profeta Daniel a vivir en santidad. En la mismísima Babilonia, o sea, la verdad es que, bueno, es que el profeta Daniel, tú eres más que el profeta Daniel, tú eres hijo e hija de Dios. Tú eres más que Juan el Bautista. Porque dice, pero el menor en el reino de los cielos es como Juan el Bautista. Ah, caray. Es más. ¿Es más qué?
Es más grande que Juan el Bautista en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque eres hijo e hija de Dios. Se ayudó a los profetas a vivir en santidad en santidad, pero no aislados en una cueva, en el ejercicio del poder de este gobierno humano desde la dispensación de Noé. Ya sabes de qué estoy hablando. Desde esta dispensación que sigue vigente del gobierno humano desde Noé, ser santos en medio de esto, dijo Jesús, ustedes son la sal de la tierra. O sea, no es que seas una sabrosura, no, es que lo importante para el Señor es que ya estamos listos para andar como es digno, Señor, agradándole en todo, con toda la escalerita hacia abajo. Abundando en toda buena obra, dando fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, llevando fruto como en toda buena obra. Y no estoy hablando obras de misericordia para con los pobres. No mentir, no robar, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de buena obra de fruto de Dios. Y ese fruto de Dios se reparte a justos e injustos. Ese fruto de Dios en ti se reparte a hijos buenos y a hijos malos. Ese fruto de Dios en ti se reparte a jefes buenos y a jefes malos. Ese fruto de Dios se comparte a clientes buenos y a clientes malos. Ese fruto de Dios se comparte a suegras buenas y suegras malas. Ese fruto de Dios se comparte a mamás y papás buenos y a mamás y papás malos. Ese fruto de Dios se comparte a esposos buenos y a esposos malos. Ese fruto de Dios se comparte a esposas buenas y esposas malas. ¿Quedó claro? Sí. Porque lo digo yo, no. Y creciendo en el conocimiento, y subraya por favor, si tienes Biblia en papel, no rayes tu pantalla, si no, dice, y creciendo en el conocimiento de la Biblia. ¿Dice eso? No. ¿En el conocimiento de quién? De Dios. ¿De qué me sirve conocer la Biblia si no conozco a Dios? ¿Y cómo voy a conocer a Dios si no conozco la Biblia? Es así de fácil. Este asunto de ser cristiano es lo más fácil del mundo porque es creer y dar el paso con lo que creo, no con lo que acepto, sino con lo que creo. Y si lo creo, ¿qué trabajo te cuesta obedecer ante esto? Es que tengo que dejar de hacer esto. Bueno, sí, tienes que dejarlo hacer. Deja que Dios te ayude a dejar de hacerlo. Es que yo soy un diablo con vestido azul. Bueno, quítate el vestido azul, ¿no? Disfrázate de Santa Claus. No. Deja que Dios te ayude. Es que yo soy Toña Machetes y nomás me mueven y mira, me prendo como boiler. O sea, deja que Dios te ayude, pero en el día con día. Y el último escaloncito, el versículo 9. No hay como un cristiano lleno del entendimiento de la voluntad de Dios para su vida, para la vida de los demás, lleno de entendimiento de las cosas por venir, con todo lo que acabamos de subir. O sea, Pablo lo expresó como una oración por ellos. No estoy diciendo que esté al revés lo que escribió Pablo, Dios me libre. Lo escribió así como una oración por los colosenses.
Versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Un cristiano que ha ejercitado su espiritualidad sabe qué hacer en momentos de crisis. Un cristiano que ha ejercido su espiritualidad sabe qué hacer en momentos de decisiones importantes. Un cristiano que ha ejercido y está creciendo en espiritualidad con la ayuda del Espíritu Santo y con toda humildad rendido al Señor, sabe qué decisiones tomar. Generalmente no se equivoca en sus decisiones. Generalmente no le malen sal las cosas. No le malen sal. O sea, generalmente al cristiano verdaderamente espiritual, con estas escaleritas, generalmente las decisiones que toma no le salen mal, porque no las tomó solo, las tomó con la gloria más grande que puede tener, que es Cristo en él, Cristo en ella. Cuando las cosas no salen en las decisiones tomadas, no estoy diciendo que no haya problemas, no, siempre va a haber problemas y hay del mundo por sus tropiezos, no estoy hablando de eso, estoy diciendo de decisiones tomadas y mal es sal. A mí no me voltean a ver, menos sí, para poderles ayudar y servir, porque para eso estamos. Y dice, lleno del conocimiento de su voluntad, pero con sabiduría e inteligencia, ¿qué? Espiritual, que es el escalón más alto de la espiritualidad. El escalón más alto de la espiritualidad no es andar como San Francisco de Asís descalzo. No es como Fray Martín de Porres alimentando a los animalitos. Bueno, no sé si haya eso, pero... San Francisco, ese. Es el top de la espiritualidad, de ser como Cristo en esta tierra. Y Cristo tenía toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso Jesús, que era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, nunca se lo agarraron en curva. Siempre supo qué responder. Al grado que aún los enemigos se sorprendían. Los más estudiados se sorprendían de sus respuestas. ¿Por qué? Porque era Dios. Es Dios. Pero ese Dios nos da de su sabiduría y de su inteligencia espiritual. Y ese es el chiste de esto. No es que seamos sabios e inteligentes. No te busques un curso en YouTube de cómo ser más sabio e inteligente espiritual. No, 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 no. No. Más sabio e inteligente espiritual es esto, el saber la voluntad de Dios, saberle explicar, y la sabiduría es saber qué hacer y la inteligencia es cómo hacerlo. ¿Sí? La sabiduría es saber qué hacer. Pero ¿cómo? Ay, si yo no sé. No. Sabiduría, saber qué hacer. Inteligencia, saber cómo hacerlo. Las dos cosas juntas. Saber qué hacer y saber cómo hacerlo y tener el poder para que brote de ti, porque estás pasado ya de un reino a otro, eres libre, eres apto, das fruto y también le das, eres heredero, estás en luz y todo esto porque sabes, porque eres un perdonador, o eres todo esto y sabes qué hacer y cómo hacerlo. Esa es la diferencia entre sabio e inteligente. Hay personas muy inteligentes que saben cómo hacer las cosas, pero no saben qué hacer, qué es bueno, qué es malo y tal. El sabio sabe qué hacer, pero inteligente sabe cómo hacerlo. Tenemos ambas. Pero dice sabiduría e inteligencia espiritual. Te he presentado entonces esta escalera. Yo te pido que lo consideres,
porque la gloria más grande que tú tienes es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Versículo 27 lo termino con este: a quien quiso dar Dios a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Dios te bendiga. Con esto cerramos, te dejo con la pastora y nos vemos el miércoles si Dios nos presta vida para las clases. Muchas gracias.